El profesor de egiptología. De Guy Boothby. Durante toda la temporada, desde las 7 hasta las 7:30 de la tarde, es decir, durante la media hora que precede a la cena, el gran salón del Hotel Occidental está lleno de la gente más elegante, que pasa el invierno en el Cairo. La velada que me propongo describir no fue, sin duda, una excepción a la regla. Al pie de la hermosa escalera de mármol, un conocido miembro del ministerio francés charlaba con una duquesa inglesa, cuya bonita, aunque algo delicada hija, coqueteaba con uno de los bimbasis del Sirdar, de permiso del Sudán. En otro rincón del salón, una condesa italiana, cuyos antecedentes eran tan dudosos como sus diamantes, aparentemente escuchaba una historia que le contaba un apuesto agregado griego. Aunque, en realidad, estaba tratando de captar fragmentos de una conversación que se desarrollaba a pocos metros de distancia, entre un ingenioso ruso y una inteligente dama de los Estados Unidos. Allí, estaban representadas casi todas las nacionalidades, pero la mayoría eran ingleses. El espectáculo era brillante, y la presencia de uniformes militares y diplomáticos. Más tarde se celebraría una recepción en el Palacio del Khedive, le daba un toque adicional de color al cuadro. Cerca del vestíbulo, junto a las grandes puertas de cristal, una bella señora mayor, de cabello gris, conversaba con uno de los principales médicos ingleses del lugar, un hombre de sienes plateadas y aspecto inteligente, que poseía la feliz facultad de poder impresionar a todos con quienes hablaba, dando la impresión de que prefería infinitamente la compañía de su interlocutor a la de cualquier otro miembro de la población mundial. Estaban discutiendo la cuestión de la ropa más adecuada para un viaje por el Nilo, y como la hija de la señora, que estaba sentada a su lado, conocía sobradamente las ideas de su madre sobre el tema, prefería recostarse en el diván y observar a la gente que la rodeaba. Tenía ojos grandes, oscuros y contemplativos. Al igual que su madre, se tomaba la vida en serio, pero de una manera un poco diferente. No se puede esperar que alguien que ha quedado en tercer lugar en el examen final de matemáticas en Girton se dedique a reflexionar sobre los méritos comparativos entre los vestidos de franela común o los de algodón. Sin embargo, de esto no se debe inferir que fuera en ningún aspecto una tímida, es decir, en el sentido vulgar de la palabra. Era meticulosa en todo lo que emprendía, y como las matemáticas le interesaban, tanto como el ajedrez o el croquet, pueden interesar a otras personas, las convirtió en su pasatiempo favorito. En otras ocasiones, montaba a caballo, conducía, jugaba al tenis y al hockey, y contemplaba el mundo con ojos serenos y observadores, más dispuestos a encontrar en él el bien que el mal. Por más contradictorios que seamos, incluso para nosotros mismos, solo quienes la conocieron íntimamente, y fueron pocos, se dieron cuenta de que, bajo esa personalidad aparentemente racional y práctica, existía una fuerte inclinación hacia lo misterioso, o más propiamente dicho, hacia lo oculto. Es posible que ella misma hubiera sido la primera en negarlo, pero de que estoy en lo cierto, esta historia será prueba suficiente. La señora West y su hija habían abandonado su confortable hogar de Yorkshire en septiembre, y tras viajar un tiempo por el continente, habían llegado al Cairo en noviembre, el mejor mes para llegar, en mi opinión, porque entonces aún no se han alquilado las mejores habitaciones del Hotel Occidental. Era mediados de diciembre, y el elegante hotel estaba abarrotado de gente, desde el techo hasta el sótano. Todos los días se veían obligados a rechazar a posibles clientes, y el director se lamentaba constantemente de no tener otras 100 habitaciones, donde alojar a más huéspedes. Esa noche en particular, la señora West y su hija Cecilia habían acordado cenar con el doctor Forsyth, es decir, iban a sentarse en su mesa, para poder conocer a un hombre del que habían oído hablar mucho, pero al que todavía no conocían. El individuo en cuestión era un tal profesor Constanides, considerado uno de los egiptólogos más reputados y autor de varias obras famosas. La señora West no era de naturaleza exigente, y mientras comiera en buena compañía, no se preocupaba demasiado de si se trataba de un conde inglés o de un distinguido erudito extranjero. No importa, querida, solía decirle a su hija.
Mientras la comida sea buena, y el vino irreprochable, no hay absolutamente nada que objetar a nuestros compañeros de mesa. Un primer ministro y un vicario rural son, después de todo, solo hombres, y solo les interesa lo que tienen en sus platos y sus copas. En realidad, no quieren conversación. De esto se desprende que la señora West conocía bien su mundo. Que la señorita Cecilia compartiera sus opiniones es otra cuestión. En cualquier caso, llevaba casi 15 días deseando conocer a Constánides, de quien se decía que poseía un extraordinario conocimiento intuitivo, tal vez deberíamos llamarlo instinto, sobre la ubicación de las tumbas de los faraones, de las dinastías 11, 12 y 13. Me temo que Constánides llegará tarde, dijo el doctor, que había consultado su reloj más de una vez. Espero que en ese caso, como su amigo y su anfitrión, me permitan ofrecerles mis disculpas. Todavía le quedan 3 minutos para hacer acto de presencia, observó tranquilamente Cecilia. Y luego añadió en el mismo tono: tal vez deberíamos estarle agradecidos si viene. Tanto la señora West como su amigo el doctor la miraron con ojos ligeramente de reproche. La primera no podía entender que alguien rechazara una cena, como la que estaba segura que el doctor había encargado para ellos. Y al segundo, le resultaba imposible imaginar a un hombre que se atreviera a decepcionar al famoso doctor Forsyth, quien habiendo fracasado en Harley Street, había sin embargo, conseguido gran prestigio como médico en la tierra de los faraones. Estoy seguro de que mi buen amigo Constánides no nos defraudará, dijo el doctor, consultando su reloj por 4ª vez. Es posible que yo sea un poco estricto con la puntualidad. En cualquier caso, nunca le he visto ser impuntual. Un hombre extraordinario, muy extraordinario, ese Constánides. No recuerdo haber conocido nunca a otro como él. Un gran erudito, sin duda. Después de haberle otorgado así su aprobación, el digno doctor se bajó los puños, se arregló la corbata, se ajustó los quevedos con su mejor manera profesional, y miró alrededor del salón, como si buscara a alguien lo suficientemente atrevido, como para contradecir la afirmación que acababa de hacer. Por supuesto, ha leído usted su Egipto mitológico, observó la señorita Cecilia con recato, hablando como si el asunto estuviera fuera de toda duda. El doctor parecía un poco confundido. Bueno, déjeme pensar, balbuceó, tratando de encontrar una salida a la dificultad. Bueno, para ser sincero, mi querida señorita, no estoy muy seguro de haber estudiado esa obra en particular. Verá, de hecho tengo muy poco tiempo libre a mi disposición, para cualquier lectura que no esté íntimamente relacionada con mi profesión. Eso, por supuesto, debe estar necesariamente por delante de todo lo demás. La boca de la señorita Cecilia tembló ligeramente, como si estuviera intentando contener una sonrisa. En ese mismo instante, las puertas de cristal del vestíbulo se abrieron, y entró un hombre. Era tan llamativo, que todos se volvieron a mirarlo, hecho que no pareció desconcertarlo en lo más mínimo. Era alto y bien formado, y se comportaba con el aire de alguien acostumbrado a mandar. Su rostro era ovalado, y sus ojos grandes y almendrados. Solo cuando se dirigían directamente a uno, se hacía patente el extraordinario poder que poseían. Los pómulos eran un poco altos, y la frente se replegaba hacia el pelo negro azabache. No llevaba barba ni bigote, lo que permitía ver la boca ancha y firme, que hablaba del carácter y determinación de su poseedor. Quienes tenían vista para esas cosas, notaron el hecho de que iba impecablemente vestido, mientras que la señorita Cecilia, que poseía el precioso don de la observación muy desarrollado, notó que, con la excepción de un solo anillo y un magnífico pendiente de perla, este último extrañamente colocado en el lóbulo de su oreja izquierda, no llevaba joyas de ningún tipo. Constánides miró a su alrededor en busca del doctor Forsyth, y cuando lo encontró, se apresuró a ir hacia él. Mi querido amigo, dijo en un inglés perfecto, sin apenas rastro de acento, le pido 1000 veces que me perdone, si le he hecho esperar. Al contrario, replicó el doctor efusivamente, usted es la puntualidad personificada.
Permítame tener el placer, el gran placer, de presentarle a mis amigas, la señora West y su hija, la señorita Cecilia, de las que me ha oído hablar a menudo. El profesor Constanides hizo una reverencia, y expresó el placer que sentía al conocerlas. Aunque no podría haber dicho por qué, al mirarle, la señorita Cecilia se encontró experimentando una sensación extraña, como si no fuera la primera vez que viese al egiptólogo, como si ya le conociera, aunque sabía que eso no era posible. Un momento después sonó el gong, y con mucho susurro de faldas y aleteo de abanicos, se produjo un movimiento general hacia el comedor. El doctor Forsyth, como anfitrión, le dio el brazo a la señora West, y Constanides lo siguió con la señorita Cecilia. Esta última se sentía un poco irritada. Admiraba al erudito y su trabajo, pero inexplicablemente y sin motivo, se encontraba incómoda junto al hombre. La mesa del doctor Forsyth estaba situada en el otro extremo del comedor, junto a la ventana, y desde allí se podía obtener una buena vista de todos los comensales. La velada fue muy animada, y estoy seguro de que, al menos uno de los invitados, no la olvidará nunca, por mucho que lo intente. Durante los 2 o 3 primeros platos, la conversación se limitó prácticamente a Cecilia y Constanides, pues el doctor y la señora West estaban demasiado ocupados con su comida para perder el tiempo en charlas ociosas. Más tarde, encontraron tiempo para prestar atención a sus vecinos de mesa y tomaron parte en la conversación. Desde entonces, me he preguntado a menudo, ¿con qué sentimientos recuerda Cecilia aquella cena? Quizá para castigarme por mi curiosidad, me ha confesado que hasta entonces nunca había sabido lo que era conversar con un hombre realmente inteligente. Encajé esa humillación con deportividad, porque Cecilia y yo somos, si no amantes, al menos viejos amigos. Desde aquella noche, casi no pasaba un día en que Constanides no disfrutara en algún momento de la compañía de la señorita West. Se veían en el campo de polo, paseaban en coche por el Geciré, iban de compras al Musky o escuchaban a la banda, mientras tomaban el té de la tarde, en el balcón del Sephards Hotel. Constanides siempre se mostraba discreto, siempre exótico, e invariablemente interesante. Y lo que era más importante, nunca dejaba de llamar la atención cuando aparecía, o donde quiera que fuera. En el barrio nativo, al parecer, era más conocido que en el europeo. Cecilia se dio cuenta de que allí lo trataban con una deferencia especial, como la que uno esperaría que se le mostrara a un rey. Se maravilló, pero no dijo nada. Personalmente, solo puedo extrañarme de que su madre no la avisara, antes de que fuera demasiado tarde. Seguramente, ella debió de haber visto lo peligrosa que podía llegar a ser esa intimidad entre Constanides y su hija. Fue el viejo coronel Bettenham quien dio la primera nota de advertencia. De una forma u otra, estaba relacionado con los West, y por lo tanto, tenía más o menos derecho a decir lo que pensaba. No estoy en condiciones de criticar a ese hombre, Constanides, le comentó a la madre de Cecilia, pero si yo estuviera en su lugar, tendría mucho cuidado. El Cairo, en esta época del año, está lleno de aventureros. Pero mi querido coronel, respondió la señora West, no querrá usted insinuar que el profesor es un aventurero, ¿verdad? Nos lo presentó el doctor Forsyth, y ha escrito muchos libros interesantes. Los libros, querida señora, no lo son todo, replicó el otro con criterio, y con esa fina imparcialidad que caracteriza a un hombre que no lee. Pero en cuanto a ese hombre, Constanides, yo sería más que cuidadoso. Me han dicho después que esta conversación preocupó a la pobre señora West, más de lo que estaba dispuesta a admitir, incluso ante sí misma. En gran medida, ella, al igual que su hija, había caído bajo el hechizo de la fascinación del profesor egipcio. Si se lo hubieran preguntado, sin duda habría declarado que, como toda buena inglesa, sentía una instintiva desconfianza hacia todo lo extranjero, aunque, por supuesto, habría parecido una descortesía absoluta decirlo. Y sin embargo, bueno, sin duda se puede entender lo que quiero decir, sin que yo dé más explicaciones. Me inclino a creer
que fui el primero en darme cuenta de que se avecinaban serios problemas. Vi una expresión tensa en los ojos de Cecilia, que me resultó difícil de explicar. Entonces, me di cuenta de la verdad, y me avergüenza decir que comencé a observarla sistemáticamente. Ahora tenemos pocos secretos el uno para el otro, y ella me ha contado mucho de lo que ocurrió durante ese periodo extraordinario, porque ciertamente fue extraordinario. Tal vez ninguno de nosotros se dio cuenta del drama único que estábamos presenciando. Uno de los más extraños, me siento tentado a creer que este mundo nuestro haya visto jamás. La Navidad acababa de pasar, y el Año Nuevo estaba prácticamente en marcha, cuando llegó el principio del fin. Creo que para entonces, incluso la señora West había llegado a algún tipo de conocimiento del caso. Pero en ese momento, era ya demasiado tarde para intervenir. Estoy seguro de que Cecilia no estaba enamorada de Constanides. Estaba simplemente fascinada por él, y en un grado que, afortunadamente para la paz del mundo, es tan raro como desconcertante. Para ser más precisos, fue el martes, 3 de enero, cuando se produjo la crisis. En la tarde de ese día, acompañada de su hija y escoltada por el doctor Forsyth, la señora West asistió a una recepción en el palacio de un tal Pachá, cuyo nombre, evidentemente, me veo obligado a preservar en silencio. Para los fines de mi relato, basta saber que las invitaciones a sus recepciones son muy solicitadas. En su salón se puede encontrar algunos de los hombres más distinguidos de Europa, y en ocasiones, incluso es posible obtener una visión de ciertas intrigas políticas, que por decirlo suavemente, brindan la oportunidad de reflexionar sobre la inestabilidad de los asuntos mundanos, y de la política en particular. Ya era bastante tarde, cuando apareció Constanides, y se observó que estaba más tranquilo que de costumbre. En cierto momento de la velada, Cecilia le permitió que la acompañara a la terraza, desde donde, como era una noche de luna llena, se podía disfrutar de una hermosa vista del Nilo. Nunca he podido averiguar exactamente qué le dijo él. Sin embargo, estaba visiblemente agitada cuando se reunió con su madre. De hecho, regresaron al hotel casi de inmediato, y Cecilia, alegando cansancio, se retiró a su habitación. Y ahora, esta es la parte de la historia que les resultará tan difícil de creer como a mí. Sin embargo, tengo pruebas irrefutables de que es verdadera. Era casi medianoche, y el gran hotel disfrutaba de la única tranquilidad que conoce, en las 24 horas del día. Acabo de decir que Cecilia se había retirado a descansar, pero al hacer esa afirmación, no estoy diciendo la verdad exacta, porque aunque le había dicho a su madre buenas noches, y se había ido a su habitación, no fue para dormir. A pesar del aire frío de la noche, había abierto la ventana, y estaba de pie ante ella, mirando hacia la calle iluminada por la luna. No sé en qué estaba pensando, ni ella puede recordarlo. Por mi parte, sin embargo, me inclino a creer que estaba en un estado semi-hipnótico, y que en aquel momento, su mente estaba en blanco. A partir de este punto, dejaré que sea Cecilia quien cuente la historia a ella misma. No sé cuánto tiempo estuve junto a la ventana, quizá fueron 5 minutos, quizá 1 hora. De pronto, ocurrió algo extraordinario. Sabía que era una imprudencia, incluso que estaba mal, pero me invadieron unos deseos irresistibles de salir. Sentía que la casa me sofocaba, y que si no salía al aire fresco de la noche de inmediato, moriría. Y lo que es más extraño, no tenía fuerzas para luchar contra ese deseo. Era como si una voluntad infinitamente más fuerte que la mía me dominara, y yo no pudiera resistirla. Apenas consciente de lo que hacía, me cambié de ropa, y después de ponerme una capa, apagué la luz eléctrica, y salí al pasillo. Los sirvientes árabes, vestidos de blanco, estaban tumbados en el suelo y dormían. Sobre la gruesa alfombra de la gran escalera, mis pasos no hacían ruido. El vestíbulo estaba en penumbra, y el vigilante debía de estar haciendo su ronda, pues no había nadie allí para verme. Al pasar por el vestíbulo, giré la llave de la puerta principal, con sumo cuidado de no hacer ruido, y tuve éxito,
pues la puerta se abrió silenciosamente y me encontré en la calle. Incluso entonces, no pensé en la locura de esta escapada nocturna. Solo era consciente del misterioso poder que me arrastraba. Sin vacilar, giré a la derecha, y corrí por la acera, más rápido, creo, de lo que jamás había caminado en mi vida. Bajo los árboles estaba relativamente oscuro, pero en la calle, gracias a la luna, había casi tanta luz como de día. Una vez pasó un carruaje, y pude escuchar a sus ocupantes, que eran franceses, conversando alegremente. Por lo demás, me pareció que tenía la ciudad para mí sola. Más tarde, oí a un muecín cantando su llamada a la oración, desde el minarete de alguna mezquita del barrio, grito que se repetía desde otras mezquitas. Entonces, en la esquina de una calle, me detuve como si obedeciera una orden. Recuerdo que temblaba, pero no sé por qué. Digo esto, para demostrar que, aunque era incapaz de regresar al hotel o de ejercitar mi voluntad normal, aún poseía la facultad de sentir y pensar. Apenas había llegado a la esquina a la que me he referido, que creo que reconocería si la volviera a ver, cuando se abrió la puerta de una casa, y apareció un hombre. Era el profesor Constanides, pero su aparición en tal lugar y a tal hora, como todo lo que ocurrió aquella noche, no me pareció nada extraordinario. «Me has obedecido», dijo a modo de saludo. «Está bien. Ahora vámonos, que ya es tarde». Mientras lo decía, se oyó un traqueteo de ruedas, y un carruaje dobló la esquina rápidamente, y se detuvo frente a nosotros. Mi compañero me ayudó a subir, y se sentó a mi lado. Incluso entonces, por insólita que fuera mi acción, no pensé en resistirme. «¿Qué significa todo esto?», pregunté. «Por favor, dígame qué significa. ¿Por qué estoy aquí?». «Lo sabrás pronto», fue su respuesta, y su voz adquirió un tono que nunca antes había notado. Habíamos recorrido una distancia considerable, de hecho, creo que ya habíamos cruzado el río, antes de que ninguno de los dos volviera a hablar. «Piensa», dijo Constanides, «y dime si recuerdas haber viajado alguna vez conmigo». «Hemos viajado juntos muchas veces últimamente», respondí. «Ayer, al polo, y anteayer, a las pirámides». «Piénsalo otra vez», dijo, y mientras lo hacía, puso su mano sobre la mía. Estaba fría como el hielo. Me estremecí violentamente, pero me limité a sacudir la cabeza. «No me acuerdo», respondí, aunque me parecía tener vagamente conciencia de algo demasiado intangible para ser un recuerdo. Él lanzó un pequeño suspiro, y volvimos a quedarnos en silencio. Los caballos debían de ser buenos, porque nos hacían rodar con rapidez. No me interesó mucho la ruta que seguíamos, pero al final algo atrajo mi atención, y supe que estábamos en el camino de Gizeh. Unos momentos después, apareció a la vista el famoso museo, que en su día fue el palacio del exjedive Ismail. Casi inmediatamente, el carruaje se detuvo a la sombra de los árboles Lebbek, y mi compañero me rogó que me apeara. Así lo hice, y entonces, Constanides le dijo algo en árabe al cochero, que azotó a sus caballos, y se alejó rápidamente. «Ven», dijo con el mismo tono de mando que antes, y luego me condujo hacia las puertas del viejo palacio. Aunque mi voluntad estaba dominada por la suya, todavía podía observar lo hermoso que se veía el edificio a la luz de la luna. De día, presenta un aspecto descolorido e insustancial, pero ahora, con su tracería oriental, parecía casi de cuento de hadas. Constanides se detuvo ante las puertas, y las abrió. No puedo decir cómo nos habían dejado entrar. Basta decir que, casi antes de que me diera cuenta, ya habíamos atravesado el jardín, y estábamos subiendo los escalones hacia la entrada principal. Las puertas quedaron detrás de nosotros, y entramos en la primera habitación. Es solo otro punto de esta extraordinaria aventura,
cuando declaro que incluso entonces, no tenía miedo. Sin embargo, encontrarse en un lugar así, a una hora como aquella, en cualquier otro momento, probablemente, me habría vuelto loca de terror. La luz de la luna se filtraba sobre nosotros, revelando los antiguos monumentos, y otros indescriptibles recuerdos de aquellas épocas, que habían desaparecido hacía mucho tiempo. Una vez más, mi guía me ordenó que lo siguiera, y continuamos a través de la segunda sala, pasando por el esquequel Veled y el escriba sentado. Recorrimos sala tras sala, y para ello, me pareció que subíamos innumerables escaleras. Por fin, llegamos a una estancia, en la que Constánide se detuvo. Contenía numerosos sarcófagos, y estaba iluminada por una claraboya en el techo, a través de la cual se filtraban los rayos de la luna. Estábamos de pie, ante un sarcófago que recordé haber observado en ocasión de nuestra última visita. Pude distinguir claramente las pinturas que había en él. El profesor Constanides, con la destreza que demostraba su familiaridad con esas piezas antiguas, levantó la tapa del sarcófago, y me reveló la figura envuelta en vendas que había dentro. El rostro estaba descubierto, y extrañamente bien conservado. Lo miré, y al hacerlo, me invadió una sensación que nunca antes había experimentado. Mi cuerpo parecía encogerse, y mi sangre convertirse en hielo. Por primera vez, intenté esforzarme por despertar de esa especie de trance que me dominaba, liberarme de las ataduras invisibles que me sujetaban. Pero fue en vano. Me hundía en no sé qué. Entonces, la voz del hombre que me había llevado hasta allí, sonó en mis oídos, como si me hablara desde muy lejos. Después de eso, una gran luz se iluminó ante mí, y fue como si estuviera caminando en un sueño. Sin embargo, sabía que era demasiado real, demasiado fiel a la vida, para ser una mera creación de mi imaginación. Era de noche, y el cielo estaba tachonado de estrellas. A lo lejos, un gran ejército estaba acampado, y de vez en cuando, llegaban hasta mí, las llamadas de los centinelas. De algún modo, no parecía sorprenderme de estar en ese entorno extraño, ni siquiera mi vestimenta me causó sorpresa. A mi izquierda, cuando miré hacia el río, había una gran tienda de campaña, ante la cual, caminaban continuamente hombres armados. Miré a mi alrededor como si esperara ver a alguien, pero no había nadie. Es la última vez, me dije, sin saber en realidad qué estaba diciendo. Pase lo que pase, será la última vez. Seguí esperando, y mientras lo hacía, pude oír el viento de la noche, que suspiraba entre los juncos de la orilla del río. Desde la tienda que estaba cerca de mí, llegaba el sonido de una fiesta. El aire soplaba frío desde el desierto, y temblé, porque mi vestido era muy liviano. Entonces, me escondí a la sombra de una gran roca que estaba cerca. De pronto, oí el sonido de unos pasos, y apareció a la vista un hombre alto, que caminaba con cuidado, como si no quisiera que los centinelas que estaban de guardia ante la tienda real, se dieran cuenta de su presencia en las cercanías. Cuando lo vi, me moví de donde estaba, para ir a su encuentro. No era otro que Amenmeses, hijo menor de Merempta, y hermano de Seti, que en ese momento estaba conferenciando con sus generales en la tienda. Le contemplé, mientras se acercaba a mí, alto, apuesto y desafiante en su porte. Caminaba con el paso seguro de quien ha sido soldado, y fue entrenado para ejercicios bélicos desde su juventud. Por un momento, lamenté la noticia que tenía que darle, pero solo por un momento. Podía oír la voz de Seti en la tienda, y después de eso, no pensé en nadie más. ¿Eres tú, Nofrit?, preguntó, tan pronto adivinó mi silueta en la noche. Sí, soy yo, respondí en voz baja. Llegáis tarde, Amenmeses. Os demorasteis demasiado con las copas de vino.
Me estás ofendiendo, Nofrit, respondió con toda la fiereza por la que era famoso. No he bebido vino esta noche. Si el capitán de la guardia no me hubiera retenido, habría llegado antes. ¿Estás enfadada conmigo, Nofrit? No, eso fue una insolencia por mi parte, mi señor, respondí con humildad. ¿No eres tú, el hijo del rey? Y por los dioses, juro que sería mejor para mí, si no lo fuera, exclamó. Seti, mi hermano, se lo lleva todo, y yo no soy más que el chacal, que recoge los restos donde quiera que los encuentre. Hizo una pausa por un momento, y luego continuó. Sin embargo, todo marcha bien en nuestro plan. Si me dejan algún tiempo, todavía seré gobernante de esta tierra, y de toda la tierra de Kem. Se irguió en toda su altura, y miró hacia la tienda de Seti, con encono. Era bien sabido, que entre los hermanos había poco amor, y aún menos confianza. Silencio, susurré, temiendo que alguien pudiera oír sus palabras. No debéis hablar así, mi señor. Si por casualidad alguien os oyese, sabéis cuál sería el castigo. Soltó una risa, breve y amarga. Sabía perfectamente, que Seti no le mostraría piedad. No era la primera vez que sospechaba de él, y estaba jugando una partida desesperada. Amenmeses se acercó un paso más a mí, y tomó mi mano entre las suyas. Yo la hubiera retirado, pero no me dio ninguna oportunidad. Nunca un hombre había sido más sincero que él, en ese momento. Nofrit, dijo, y pude sentir su aliento en mi mejilla. ¿Qué debo hacer? Ya pasó el momento de hablar, ahora debemos actuar. Como sabes, prefiero los hechos a las palabras, y mañana, mi hermano Seti descubrirá que soy tan poderoso como él. Sabiendo lo que sabía, me habría reído de él, por su discurso jactancioso. Sin embargo, el momento no había llegado, así que me quedé callada. Amenmeses estaba conspirando contra su hermano, a quien yo amaba en secreto, y deseaba que lo ayudara. Pero yo nunca lo haría. Escucha, dijo, acercándose aún más a mí, y hablando con una voz que me mostraba claramente lo sincero que era. Sabes cuánto te amo, sabes que no hay nada que no haría por ti, o por tu bien. Séme fiel ahora, y no habrá nada que me pidas en el futuro, y yo no te conceda. Todo está preparado, y antes de que se vaya la luna, seré faraón, y reinaré junto a Meremptah, mi padre. ¿Estás tan seguro de que tus planes no fracasarán, mi señor? Pregunté, con una especie de burla ante su temeridad, porque temeridad era sin duda, pensar que podía inducir a un ejército, que había conseguido derrotar a los libios, a desviarse de su lealtad al general, que le había guiado en la batalla. Además, sabía que se equivocaba, al creer que su padre se decantaría más por él, que por Seti, que había hecho tanto por el reino, y que era tan querido por todos. Pero no estaba en la naturaleza de Amenmeses, ver el lado oscuro de las cosas. Tenía plena confianza en sí mismo, y en su poder para llevar a buen puerto su conspiración, contra su padre y su hermano. Me reveló sus planes, y por audaces que fueran, pude ver que era imposible que tuvieran éxito. Y en caso de que fracasara, ¿qué misericordia podría esperar recibir? Conocía demasiado bien a Seti, para pensar que mostraría alguna compasión. Con toda la elocuencia de que fui capaz, le supliqué que abandonara el intento, o al menos, que lo retrasara un tiempo. Me agarró de la muñeca, y me atrajo hacia él, mirándome fijamente a la cara. ¿Me estás engañando, Nofrit? Porque si es así, sería mejor que te ahogaras en ese río. Traicióname, y nada te salvará, ni siquiera el propio faraón. Estaba convencida de que hablaba en serio. Amenmeses estaba desesperado, estaba apostando todo lo que tenía en el mundo, al éxito de su aventura. Puedo decir con sinceridad,
que no era culpa mía, que me hubiera visto arrastrada a aquella penosa situación, amando secretamente a un hombre, al que su hermano, a quien estaba sometida, me pedía que traicionara. Y sin embargo, en esa noche, entre todas las demás, parecía que no me quedaba otra opción, que aliarme con él o provocar su caída. Nofrit, dijo, tras una breve pausa, ¿no te parece que ser la esposa de un faraón no es nada despreciable? ¿No vale la pena esforzarse por conseguirlo, sobre todo cuando se puede lograr tan fácilmente? Yo sabía, sin embargo, que se estaba haciendo ilusiones con falsas esperanzas. Lo que tenía en mente, nunca podría hacerse realidad. Yo era como hierba seca entre dos fuegos. Solo hacía falta una pequeña chispa, para provocar un incendio, en el que yo acabaría consumiéndome. Escúchame, Nofrit, continuó. Tienes los medios para descubrir los planes de Seti. Envíame mañana un mensaje sobre lo que tiene en mente, y el resto será fácil. Tu recompensa será mayor de lo que sueñas. Aunque no tenía intención de hacer lo que me pedía, sabía que en su estado de ánimo actual, sería una locura impedírselo. Por lo tanto, fingí estar de acuerdo con él, y le dejé suponer que haría lo que deseaba. Luego, después de desearle buenas noches, me apresuré a ir a la cabaña donde me alojaba. No había estado allí muchos minutos, cuando un mensajero vino a buscarme de parte de Seti, llamándome a su presencia. Aunque no podía entender lo que podía querer de mí, me apresuré a obedecer. Al llegar allí, lo encontré rodeado de los principales oficiales de su ejército. Una mirada a su rostro fue suficiente para darme cuenta de que estaba violentamente enojado con alguien, y tenía las mejores razones para creer que ese alguien era yo. Por desgracia, fue tal como lo había esperado. Se había descubierto el complot de Amenmeses, lo habían seguido y vigilado, y se sabía que yo me había encontrado esa misma noche con él, y también otras muchas noches. Protesté en vano mi inocencia. Las pruebas eran demasiado contundentes en mi contra. Habla, muchacha, y dime lo que sabes. Dijo Seti, con una voz que nunca antes le había oído. Es la única manera de salvarte. Cuida de que tu historia coincida con lo que sé. Temblé de pies a cabeza, mientras respondía a las preguntas que me hacía. Era evidente que ya no confiaba en mí, y que el favor que había encontrado alguna vez en su mirada, se había esfumado para no volver jamás. Está bien, dijo cuando terminé mi relato. Y ahora veremos a tu cómplice, el hombre que me habría asesinado a mí, el legítimo heredero de mi padre y futuro faraón, si no me hubieran avisado a tiempo. Hizo una señal a uno de los oficiales que estaban allí, tras lo cual, este último abandonó la tienda, para regresar unos momentos después con Amenmeses. Saludos, hermano. Dijo Seti con tono burlón, mientras se reclinaba en su silla, y lo miraba con los ojos entrecerrados. Esta noche te demoraste muy poco en probar el vino. Me temo que no te gustó demasiado. Perdóname, hermano, en otra ocasión te ofreceré algo mejor, para que no pienses que me falta hospitalidad. Había asuntos que necesitaban mi atención, y no podía quedarme, respondió Amenmeses, mirando a su hermano a la cara. No querrás que descuide mis obligaciones, ¿verdad, hermano? No, por supuesto que no. El deber ha de ser siempre lo primero. Quizás se trataba de asuntos que afectaban a nuestra seguridad personal. Continuó Seti, siempre con la misma gentileza. Quizás has oído que había gente en nuestro ejército, que no tenía buena disposición hacia nosotros. Dame sus nombres, hermano mío, para que se les imponga el castigo que les corresponde. Antes de que Amenmeses pudiera responder, Seti se puso en pie de un salto. Eres un perro traidor. Gritó con ira.
¿te atreves a hablarme de asuntos importantes, cuando sabes que has estado conspirando contra mí y el trono de mi padre? He dudado de ti durante todos estos meses, y ahora todo está claro. Por los dioses, juro que morirás por ello, antes del canto del gallo. En ese momento, Amenmeses se percató de mi presencia. Se le escapó un pequeño grito, y su rostro me dijo con toda claridad, que creía que yo lo había traicionado. Estaba a punto de hablar, probablemente para denunciarme, cuando nos llegó el sonido de unas voces procedentes del exterior. Seti ordenó a los guardias que averiguaran de qué se trataba, y de repente, un mensajero entró en la tienda. Estaba cansado y manchado por el viaje. Avanzó hacia donde estaba sentado Seti, y se arrodilló ante él. «Salve, faraón», dijo con respeto. «Vengo a ti, desde el palacio de tu padre». Al oír esto, Seti fue presa de inquietud y nerviosismo. También noté gotas de sudor en la frente de Amenmeses. Un momento después, nos enteramos de que Meremptah había muerto, y por lo tanto, Seti reinaba en su lugar. La noticia fue tan repentina, y las consecuencias tan grandes, que era imposible comprender exactamente lo que significaba. Miré a Amenmeses, y sus ojos se encontraron con los míos. Parecía que estaba tomando una decisión. Entonces, con la velocidad del rayo, se abalanzó sobre mí. Una daga brilló en el aire, sentí como si me hubieran clavado un hierro candente en el pecho, y después de eso, no recuerdo nada más. Mientras sentía que caía y caía, en una oscuridad infinita, me pareció a la vez despertar de mi sueño, si es que sueño era, y me encontré de nuevo en el museo, junto al sarcófago de la momia, y con el profesor Constanides a mi lado. «Lo has visto», dijo con voz solemne. «Has mirado atrás, a través de los siglos, hasta aquel día, en que como Nofrit, creí que me habías traicionado, y te maté por ello. Después de eso, escapé del campamento, y huí a Kaduma. Allí morí, pero los dioses decretaron que mi alma nunca conocería la paz, hasta que nos volviéramos a encontrar, y tú me hubieras perdonado. He esperado todos estos años, y ahora, por fin, nos encontramos de nuevo. Por extraño que parezca, incluso entonces, la situación no me pareció en absoluto improbable. Sin embargo, ahora, cuando la veo escrita en negro sobre blanco, me pregunto si me atrevo a pedirle a alguien en su sano juicio, que crea que es cierta. ¿Era yo en verdad la misma Nofrit, que 4000 años antes, había sido asesinada por Amenmeses, hijo de Meremptah, y hermano de Seti, porque creía que lo había traicionado? Parecía increíble, y sin embargo, si era una creación de mi imaginación, ¿qué significaba ese extraño sueño? Temo que sea un enigma, del que probablemente nunca sabré la respuesta. Mi silencio pareció llenar de dolor a Constanides. Nofrit, dijo, y su voz tembló por la emoción. Piensa en lo que significa tu perdón para mí. Sin él, estoy perdido, tanto aquí como en el más allá. Su voz era baja y suplicante, y su rostro, a la luz de la luna, era como el de un hombre que conocía los más profundos abismos de la desesperación. «Perdóname, perdóname», gritó de nuevo, tendiéndome las manos. «Si no lo haces, tendré que volver a sufrir los tormentos que me han perseguido desde que cometí el acto que me llevó a la ruina». Al escucharle, me sentí temblar como una hoja. «Si es como dices, aunque no lo pueda creer, te perdono», respondí con una voz que apenas reconocí como la mía. Durante unos momentos permaneció en silencio, luego se arrodilló ante mí y tomó mi mano, que se llevó a los labios. Después, levantándose, apoyó la cabeza sobre el pecho de la momia, ante la que nos encontrábamos. Mirándola, le dijo lo siguiente: «Descansa, Amenmeses, hijo de Meremptah, pues lo que te fue predicho, ya se ha cumplido,
y el castigo que te fue decretado ha llegado a su fin. A partir de ahora, podrás dormir en paz. Después de eso, colocó nuevamente la tapa del sarcófago, y luego se volvió hacia mí. Vámonos, dijo, y juntos recorrimos las habitaciones del museo, por el mismo camino por el que habíamos venido. Salimos del edificio, y cruzamos los jardines hasta la calle. Allí nos esperaba el carruaje, y nos sentamos en él. Una vez más, los caballos recorrieron a toda velocidad la silenciosa carretera, llevándonos rápidamente de vuelta a El Cairo. Durante el trayecto, ninguno de los dos dijo una palabra. El único deseo que tenía era volver al hotel y apoyar la cabeza dolorida sobre la almohada. Cruzamos el puente y entramos en la ciudad. No tenía ni idea de la hora que era, pero fui consciente de que el viento soplaba frío, como si anticipara el amanecer. En la misma esquina de donde habíamos partido, el cochero detuvo sus caballos, y yo me apeé, tras lo cual, se alejó como si hubiera recibido órdenes de antemano. ¿Me permitiría usted acompañarla hasta su hotel?, preguntó Constanides, con su habitual cortesía. Intenté responderle, pero me falló la voz. Hubiera preferido estar sola, pero como no lo permitió, emprendimos juntos el camino. En la esquina de la calle donde está el hotel, nos detuvimos. Aquí debemos separarnos, dijo. Luego, tras una pausa, añadió, y esta vez, será para siempre. A partir de este momento, nunca volveremos a vernos. ¿Se va de El Cairo?, fue lo único que pude decir. Sí, me voy del Cairo, respondió con un énfasis peculiar. Mi misión aquí está cumplida. No debe tener miedo de que vuelva a molestarla. No tengo miedo, respondí, aunque temo que solo fuera una verdad a medias. Él me miró fijamente a la cara. Nofrit, dijo con voz apasionada. Pues digas lo que digas, tú eres Nofrit, a la que yo hubiera querido convertir en mi reina, y a la que he amado más que a ninguna otra mujer. Debes saber que nunca se te permitirá mirar de nuevo al pasado, como lo hiciste esta noche. Si las cosas hubieran estado previstas de otra manera, podríamos haber hecho grandes cosas juntos, pero los dioses quisieron que no fuera así. Ahora debemos despedirnos para siempre. Adiós, amor mío. Esta noche voy al descanso, que he estado buscando durante tanto tiempo. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta, y se alejó en la noche. Yo me quedé mirándole, hasta que desapareció, y luego me dirigí al hotel. Cuando llegué, la puerta estaba abierta, y entré rápidamente. Una vez más, para mi alivio, descubrí que el vigilante no estaba en el vestíbulo. Temiendo que alguien me viera, subí corriendo las escaleras, y atravesé el pasillo, donde los sirvientes dormían aún, tal como los había dejado. Llegué a mi habitación, todo estaba exactamente como lo había dejado, y no había nada que indicara que alguien hubiera sospechado mi ausencia. Me acerqué a la ventana, y con una sensación de extraordinaria agitación, miré hacia afuera. Ya había señales del amanecer en el cielo. Me senté, y traté de pensar en todo lo que me había sucedido esa noche, tratando de convencerme, ante la evidencia indiscutible, de que no era real, y que solo lo había estado soñando. Pero no lo logré. Al final, agotada, me retiré a descansar. Por lo general, duermo profundamente, sin embargo, no es de extrañar que no lo hiciera en esta ocasión. Hora tras hora, estuve dando vueltas y vueltas en la cama, pensando y pensando. Cuando me levanté y me miré en el espejo, apenas me reconocí. De hecho, mi madre pareció preocupada por mi aspecto demacrado, cuando nos encontramos en la mesa del desayuno. Mi querida niña,
Pareces haber estado despierta toda la noche, dijo, y no se imaginaba, mientras mordisqueaba su tostada, que había una gran cantidad de verdad en su comentario. Más tarde, ella se fue de compras con una señora alojada en el hotel, mientras yo volví a mi habitación a acostarme. Cuando nos volvimos a encontrar durante el almuerzo, fue fácil ver que tenía alguna noticia importante que comunicarme. Mi querida Cecilia, dijo con agitación. Acabo de ver al doctor Forsyth, y me ha causado un shock terrible. No quiero asustarte, mi niña, pero, ¿te has enterado de que el profesor Constanides fue encontrado muerto en la cama esta mañana? Es un suceso terrible. Debe haber muerto durante la noche. Yo fui incapaz de decir nada. Y aunque sentí una extraña desazón, no voy a fingir que me sorprendiera recibir esa noticia. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y escribir un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal, Homo Lector.